Bueno, como saben, México acaba de perder un panel que se abrió con relación a este tema del maíz transgénico que se está importando desde Estados Unidos y Canadá a nuestro país. Lo que no sabíamos, y obviamente no lo sabíamos porque el gobierno de México no hizo pública la información, es que el gobierno de Estados Unidos utilizó fragmentos de las mañaneras en contra de México. Esto es declaraciones de López con las que se presentó al panel Estados Unidos y dijo, miren, aquí están las tonterías que decía el presidente, nosotros tenemos razón. Y al final, pues nos dieron una paliza. Yo quiero compartirles esta columna de Javier Tejado, que fue quien publicó este asunto, porque les digo, el gobierno de México ni siquiera lo mencionó. Pero también quiero insistirles, suscríbanse al canal, ellos y nosotros, porque aquí en el canal, desde el día, desde hace un mes, fíjense, esto lo publicó el 25 de noviembre, desde el 25 de noviembre, Dalirio Oropesa entrevistó a la investigadora Ana de Ita, y aquí hablaron en esta entrevista bastante larga, muy interesante, 52 minutos de entrevista, sobre esto que ya se veía venir, y ella hacía las advertencias, y de hecho, Javier Tejado la menciona dentro de la columna que escribió para hablar sobre este asunto. Pero bueno, les voy a dejar esta entrevista en las pantallitas finales para que la escuchen ustedes y para que se suscriban al canal, para que nos hagan el paro con eso, que se suscriban. Es una entrevista muy buena y miren, no manchen, tiene 537 visualizaciones. Pues no, esto hay que compartirlo porque las palabras de la investigadora son muy buenas, lo que dice es muy interesante. Ahora, quiero aclararles que desde el punto de vista científico, hoy por hoy, no se puede saber, para quienes digan, no es que el maíz transgénico no hace daño, es mentira, y habrá quienes digan, no es que nos puede convertir en mutantes, no se sabe. Hay investigaciones que apuntan a cualquiera de los dos sentidos. ¿Es dañino para la salud de los humanos o no es dañino? Hay investigaciones para cualquiera de los dos lados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las empresas, en este caso cuando Monsanto empezó a producir este tipo de semillas transgénicas, pues pagaba investigaciones a modo. Y por el otro lado está igual. ¿Qué es lo realmente complicado de este asunto? Lo que nos debería hacer pensar que no está bien que se sigan importando, y sobre todo para siembra. Para siembra no. El maíz transgénico a México, ¿saben qué es? Y hay un caso muy emblemático en Colombia con el arroz, la privatización de los alimentos. En Colombia ya ocurrió, hubo un fuerte debate, ya tiene unos 10 años que empezó esto, porque resulta que llegó Monsanto a Colombia y le vendió a los agricultores, los que sembraban arroz, semillas transgénicas. Obviamente los agricultores dijeron, wow, pues esta es la última maravilla, se los vendía también con el fertilizante y todo, pero los obligaban a firmar un contrato. Y estas semillas tienen patente. ¿Qué quiere decir? Que son privadas. Entonces cuando los agricultores empezaron a sembrar arroz, pues los primeros años eran una maravilla, pero después quisieron, por múltiples razones, regresar a sembrar sus semillas criollas. Monsanto no los dejó. Hubo problemas legales muy fuertes. Ese es el punto, eso es lo grave de los transgénicos, la privatización de los alimentos. ¿Saben quién sabe muchísimo de esto? El amigo de López, el Anélido López, Alfonso Romo. Él tuvo una empresa y de hecho él se dedica a los transgénicos desde hace mucho tiempo. Él tuvo una empresa que llegó a tener el 30% del germoplasma del mundo, esto es, el 30% de las semillas patentadas. Eso se lo vendió a Monsanto, ahora Monsanto lo adquirió Bayer. Entonces Bayer está tratando de meter este tipo de semillas en todos los lugares del mundo, pero eso tiene patente, eso tiene derechos, y no te permiten sembrar otra cosa. Eso es lo grave. Miren lo que ocurrió en el panel para que se den cuenta cómo las mañaneras pueden seguir siendo usadas en contra del gobierno. Dice, el gobierno estadounidense hizo pública la resolución del panel arbitral
del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, en el que por unanimidad los árbitros decidieron que las prohibiciones que estableció el gobierno de López para importar maíz transgénico fueron injustificadas y violatorias del comercio internacional. La resolución arbitral es brutal contra México. 1. No hicimos análisis alguno para medir si había riesgo en México al importar maíz transgénico. Y así se firmó el tratado. 2. Tampoco quedó claro qué queríamos, pero no se protegió en ninguna forma al maíz mexicano respecto a otras variedades no nativas. 3. Nuestras leyes y decretos no se basaron en ningún tipo de estándar internacional. Y 4. La prohibición que hicimos al maíz transgénico no se basó en estudios científicos, sencillamente nos dieron palo en todos nuestros argumentos ideológicos y dieron la razón en sus 7 reclamos a Estados Unidos y Canadá. Pero la resolución deja ver que Estados Unidos no solo dio argumentos legales y fitosanitarios para generar el arbitraje. Los documentos que la representación comercial de Estados Unidos hizo público en su sitio de internet, página 22, nota 107 de la resolución arbitral, muestran que se entregaron las versiones estenográficas de las mañaneras de López del 15 de febrero y 7 de marzo de 2023 como pruebas de la farsa del Estado mexicano. En concreto, la respuesta que dio López a una pregunta de un medio oficialista llamado Pulso Saludable, que ustedes ubicarán, cuando señaló que protegería las variedades nativas de maíz, que no se podría utilizar o usar maíz transgénico para la alimentación de los mexicanos y que se están haciendo análisis, estudios sobre el contenido de este maíz transgénico. Ahora, gracias a la publicación de la resolución del panel, sabemos que no hubo medida alguna para proteger las variedades nativas del maíz mexicano y tampoco estudio científico alguno para prohibir el maíz transgénico, puro invento en la mañanera. Con base en ello, actuó el gobierno en los complejos temas de la biotecnología agrícola. Pero los abogados del gobierno de Estados Unidos usaron los dichos de López como evidencia para sostener sus argumentos en el arbitraje. Esta es la primera vez que el gobierno estadounidense usa las mañaneras presidenciales para golpear políticas públicas mexicanas y acabar tirándolas. Con esta victoria, de ahora en adelante, y más con la llegada del trumpismo, los vastos archivos de las mañaneras seguramente seguirán siendo utilizados para ponernos en problemas en litigios en Estados Unidos. Desde el uso indebido de información fiscal, que lo hizo López, hasta los ataques a empresas extranjeras, pasando por tanto hechos sin fundamento, se volverán un problema para el Estado mexicano. Aunque Lady Rebsamen lleva a cabo conferencias más responsables y con datos duros, debe cuidar lo que dice y estar bien asesorada. Me parece que lo que haga el gobierno mexicano en este tema marcaría la ruta respecto al sexenio anterior, de continuar con prohibiciones y subir el veto a la importación del maíz transgénico a la Constitución. Estaremos en riesgo de sanciones comerciales. Si en cambio, como adelantó el fin de semana la presidenta, solo se prohíbe la siembra de este maíz en México, se cuidará nuestra biodiversidad y no abonaremos a más pleitos, pero el diablo estará en los detalles y tenemos que contar con argumentos legales y científicos para todo lo que haga el gobierno. La realidad siempre alcanza los caprichos. Así, ahora nos damos cuenta de que hasta las mañaneras de López acabarán teniendo consecuencias, tal y como las usó la embajadora Catherine Tai, titular de la representación comercial de Estados Unidos, y quien difícilmente las hubiera usado sin autorización de la Casa Blanca. El resultado es que el dicho popular, sin maíz no hay país, quedó evidenciado como una frase hueca. Y como ayer señaló en la jornada la investigadora Ana de Ita, la de la entrevista con Daliri, las políticas agrícolas nacionales fueron desmanteladas en el sexenio anterior. Ante la llegada de Trump y de su compleja y hasta abusiva agenda, tenemos que mejorar todas las capacidades institucionales de nuestro gobierno y los reflejos de nuestros gobernantes. Cualquier error será usado en nuestra contra, y ya sucedió. Y lo van a hacer. A Estados Unidos no le va a interesar. Escuchen por favor a Ana de Ita para que se den cuenta cuáles fueron los errores y qué es lo que todavía se puede hacer. Creo que lo importante es eso, impedir que se siembre en México. Que se importe, no vamos a poder hacer nada.
Nada. Está en el Tratado de Libre Comercio y a menos, más bien, a menos que México dejara el tratado, vamos a seguir importando maíz transgénico de Estados Unidos y Canadá. Eso es lo importante. Les dejo en las pantallitas finales este video para que ustedes lo consulten.